Se acerca la noche del 15 de septiembre y como cada año, en miles de sedes de gobierno de los estados, municipios, alcaldías, así como en embajadas y consulados mexicanos, todo se alista para celebrar nuestra mayor fiesta nacional, el grito. Esta tradición, especialmente extendida entre la población mexicana, siembra las principales plazas públicas de México, pero también los hogares, los centros de espectáculo, restaurantes, bares, incluso más allá de nuestras fronteras. Y aunque cada celebración sigue su propio programa, sin duda la atención de cada una está dirigida al acto más emblemático de la noche: la ceremonia ofrecida por el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos desde el Palacio Nacional en la Ciudad de México. Ahí recorrerá escoltado algunos salones hasta quedar muy cerca del balcón presidencial, donde recibirá la bandera y saldrá para tocar la campana, gritar vivas ante una audiencia multitudinaria congregada en el Zócalo, entonar el himno nacional y presenciar un espectáculo de música y fuegos pirotécnicos en compañía de su familia y del pueblo de México. Y bueno, al parecer, de por sí los mexicanos tenemos fama de fiesteros y de gritones. No obstante, al grito del 15 de septiembre conferimos una preparación singular y reservamos energías excepcionales que van a desahogarse al saborear suculentos platillos de nuestra gastronomía, al ritmo del canto y el baile y al calor de los brindis inacabables. Hay momentos en la vida en que usted sabrá, como ustedes se imaginan, pues no, bueno, hasta eso son cosas que... Es esta, además, una ocasión estelar para mostrarnos orgullosos y enajenados con nuestra identidad, para exaltar una unidad a veces hipócrita, para promover agendas políticas, revelar simpatías personales desde los balcones y para legitimar gobiernos. El grito, en su disfraz patrio, es el anhelo colectivo de creer por una noche en ese México imaginario que nunca hemos conocido, de palparlo y saborearlo, de profanarlo hasta extinguirlo, para amanecer al día siguiente con la resaca de lo que en realidad somos. Es la noche más mexicana de todas, la única que año con año nos hace presentarnos en conjunto desde nuestra condición patria y voltearnos a ver a la cara. ¿Cuál es el sentido de unirnos en un grito victorioso, meramente autocomplaciente? Fue un cura, don Miguel Hidalgo, el que en 1810 llamó a la gente a alzarse en contra del mal gobierno, tañendo la campana del templo principal en el pueblo de Dolores, entonces perteneciente al obispado de Michoacán. Como puede adivinarse, no se trató de un llamado anticlerical, pero tampoco propiamente en oposición a la corona española, pues las vivas que, según las fuentes, exclamó Hidalgo, fueron hacia la Virgen de Guadalupe y el rey Fernando VII, mientras que sí exclamó por la muerte del mal gobierno e incluso, dicen, por la de los gachupines, como se le nombraba despectivamente a los españoles residentes de estas tierras. Desde 1825 se replica de manera oficial este episodio de nuestra historia para conmemorar la gesta de independencia de México, pero fue hasta inicios del siglo XX, con el gobierno de Porfirio Díaz, que se configuró el formato que prevalece hasta hoy. A lo largo del tiempo, esta tradición, como era de esperarse, ha sufrido transformaciones que dejan ya muy pocos aspectos del acto de Hidalgo al que evoca. Según el periodo histórico y el interés particular del gobierno, los detalles se rescatan, se entierran, se desentierran. Se han integrado nuevos elementos, algunos efímeros y otros que sobreviven, y, en fin, el grito responde a los gustos y los ideales desde el poder, enmarcado en el gran mito de nación. México es, precisamente, un país mítico. A los montones de mitos que afirman todo sobre nosotros, los barajeamos cada vez que queremos demostrar algo, como si fueran cartas sagradas y atemporales que rara vez nos animamos a interpretar o trastocar.
Estamos tan mitologizados que no logramos ni nos interesa generalmente aterrizar a la realidad para ir en búsqueda de nosotros aquí mismo, de escucharnos, de cuestionarnos y proponernos, de confiarnos, de estrecharnos. Parece que en el fondo nos aterra la idea misma de poder encontrarnos. ¿Pero a qué le tememos más? ¿A la decepción? ¿A la crítica externa y al descrédito? ¿A la propia desnudez frente al espejo? ¿O nuestro temor es más por entremezclarnos en el camino de nuestro encuentro, por hallar coincidencias que nos puedan igualar y terminen fracturando nuestras sagradas pirámides sociales que nos ubican siempre un nivel por encima de otros? Construir mitos sobre nosotros nos va tan bien porque los mexicanos somos, además, amantes de las formas, que llevamos a veces hasta las últimas consecuencias. No importa si son anticuadas, si su continuidad es más forzada que auténtica, incluso si nos perjudican. Amamos tanto las formas como odiamos las preguntas sobre nosotros, porque el desconocimiento de nosotros es profundo y doloroso. Privilegiar las formas nos permite distraernos de nuestro interior para vivir en el alivio del autoengaño. ¿Y de qué nos distraemos? De nuestro pendiente más amargo, alcanzar un estado de conciencia que nos permita asimilarnos, perdonarnos, aceptarnos. Desde luego, la predilección mexicana por las formas y las celebraciones no es algo que deba catalogarse como negativo. Por el contrario, da lugar al aprecio, a la reafirmación, a la comunión. En fin, celebrar es algo valioso y necesario, claro que sí. Pero la fiesta no debe suplir a la introspección y al encuentro crítico. Actividades que al parecer mantenemos muy rezagadas de nuestras preferencias y aptitudes. Y es que a cualquier oportunidad en que la introspección o el diálogo crítico se asoman, tendemos a coartar el momento, a quebrarlo, a interrumpirlo. Y de inmediato convertirlo en alegría, en jolgorio, porque qué flojera. O lo llenamos de artificios y transformamos en escándalo, o cerramos el caso desencadenándolo en drama. Dar el grito cada 15 de septiembre es una de nuestras tradiciones más queridas, más ricas y más emotivas. Un patrimonio vivo que vale la pena preservar y potenciar. Pero, ¿cómo lograr que ese grito que damos al unísono no parezca una farsa con nuestras actuaciones el resto del año? Tal vez nos haga falta dudar más de la aparente certidumbre sobre nosotros. ¿Qué tal si también nos incomodamos con preguntas frecuentes, con roces imprevistos y con traiciones a las formas que nos embotan? ¿Qué tal si además de disfrutar de esta suma efímera de individualidades estallando jubilosas, construimos cotidianamente un México que nos involucre a todas, a todos, sin reservarnos el derecho de admisión, sumando alianzas, articulando mejor la palabra, cultivando la escucha y facilitando el diálogo, haciendo uso del silencio para dar lugar a que las voces más urgentes y acalladas se escuchen más alto, más fuerte y más claro, y cuando sea útil para ellas, convertir la propia voz en sus resonadores. Ser mexicano, derecho o privilegio. Para mí, la más fascinante oportunidad que quiero vivir a diario.